Jóvenes, buenos días. Bienvenidos nuevamente a una clase más de historia para segundo de bachillerato. El día de hoy continuamos, chicos, con el siguiente tema. Estábamos trabajando una línea del tiempo en la que nosotros verificábamos lo que era la Revolución Francesa. Vimos todo lo que corresponde a la Revolución Francesa. Y el día de hoy vamos a tratar el siguiente tema que corresponde al mercantilismo. ¿Ya? La expansión europea y el mercantilismo. ¿Cuáles son las fases del mercantilismo? ¿Qué es el mercantilismo? ¿De qué manera influyó el mercantilismo a nivel europeo? Y luego cómo se expandió por todo el mundo y también se expandió hasta llegar a América después de las diferentes conquistas, después de los diferentes descubrimientos que existieron por los imperios portugueses y imperios españoles, estas monarquías que tuvieron grandes descubrimientos, en este caso expediciones a las que llegaron a descubrir todo lo que es América, las diferentes conquistas y dentro de ese proceso de conquistas, cómo influyó el mercantilismo, también al existir una diferente economía para ese entonces, para esos siglos XVI, XVII y el siglo XVIII, cómo se manejó la economía en base al mercantilismo. Vamos a analizar esto dentro de un contexto histórico, vamos a analizar realmente cómo es el mercantilismo y cómo fue o cómo es la primera expansión o la primera conquista europea para después fomentar este mercantilismo que se acentuó de manera extensa dentro de un periodo muy largo y el que correspondió una base para llegar a lo que conocemos ahora como es el capitalismo. Entonces, chicos, como hemos estado trabajando, voy a proyectarles las diapositivas. Ustedes analicen cada una de estas diapositivas mediante la debida explicación que yo voy a realizar. Ustedes pueden ir tomando notas de cada una de las diapositivas que voy explicando y después de un cierto periodo yo en el cuaderno de clase les voy a enviar algunas actividades para que ustedes realicen en sus hogares. Entonces, chicos, que tengan un buen día y nos estaremos viendo de aquí en la siguiente clase. Recuerden que yo hago un video durante este periodo de clase, el día que nos toca, el día de hoy, para que ustedes puedan trabajar este video, puedan revisarlo, puedan analizarlo durante toda la semana. Entonces, chicos, que eso quede muy claro, que este video es la que corresponde a las 2 horas de clase del día de hoy y usted puede analizarlo durante toda la semana, no hay ningún inconveniente. Y las actividades ya van ustedes a realizarlas o a verificarlas en el cuaderno de clase. Que tengan un buen día. A continuación, chicos, las diapositivas. Chicos, volviendo a lo que les había dicho, las diapositivas, vamos a ver lo que es el mercantilismo, la economía triangular y la primera expansión europea. Entonces, vamos chicos, viendo varios antecedentes como un contexto histórico dentro de lo que corresponde a este tema, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender algo muy importante que entre los siglos XVI y el siglo XVIII existían distintas naciones de Estado de Europa que buscaban consolidar todo su poder, para lo cual lo que hicieron fue establecer diferentes tipos de gobiernos fijados en una figura, en una sola figura. ¿Cuál era esta figura? Era el monarca, el rey, ¿no es cierto? Este sistema era un sistema, como ya les había mencionado, un sistema absolutista, un sistema muy centralizado, es decir, que solo estaba centrado en una persona el poder, que en este caso era el rey, era el que controlaba y organizaba todos los aspectos de la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, estas son dos preguntas que usted tiene que contestarse y entender. ¿Por qué se produjo las expansiones de los europeos y qué buscaban en sus viajes? ¿No es cierto? Nosotros vamos ahora a analizar, chicos, por qué se produjeron las expansiones europeas, para qué y qué buscaban en sus viajes. Entonces, ¿por qué se produjeron las expansiones en Europa, perdón? Vamos a ir analizando cada una de estas preguntas. Ahora, verán, como les mencionaba, ¿no? En este mismo periodo el comercio en Europa experimentó un crecimiento bastante grande y una expansión que nunca se había visto, ¿no? Esto fue debido a que hubieron varias aperturas en cuanto a lo que son rutas marítimas, ¿ya? Al existir nuevas rutas marítimas, esto significaba que existían nuevos mercados porque podían comerciar con otros pueblos.
y podían adquirir nuevas materias primas. Esto lo que proporciona es el surgimiento de una nueva y una poderosa clase social, que en este caso sería la burguesía, y estaba conformada principalmente por comerciantes y también por nacientes banqueros, lo que pronto haría que estos se disputen todo el poder o la hegemonía en la antigua nobleza terrateniente, la antigua nobleza que manejaba el sistema feudal. Entonces, para esto existen varios factores para la expansión europea. ¿Cuáles eran estos factores? ¿Recuerdan la primera pregunta? ¿Por qué se produjo la expansión de los europeos? Aquí están los factores. Uno de los factores que influyen en la expansión europea son los factores, principalmente los factores políticos, la unificación de territorios y el deseo de los monarcas por expandir sus dominios, principalmente. Las rivalidades políticas y económicas entre los estados europeos. Otro de los aspectos, o dentro de los aspectos políticos que influyeron para que se den esta expansión europea. Los nuevos estados nacionales, reinos con más poder económico y autoridad, fueron los que impulsaron la expansión europea, tales como son Inglaterra, Francia, Portugal y España. Estos imperios, estas monarquías fueron las que promovieron la expansión de todo eh, el imperio, digámoslo así, la monarquía, el que se maneje solamente un poder absoluto en toda Europa. Estas monarquías, Inglaterra, Francia, Portugal y España. Entonces, estos son factores políticos, ¿no? Que influyen para que se dé una expansión europea. También existen factores económicos. Estos factores económicos surgen por la necesidad, como aquí menciona, la necesidad de expandir los mercados capitalistas. Aquí ya empieza a escucharse o a surgir este término capitalista porque aquí se menciona que los burgueses que estaban aliados con los comerciantes ya empiezan a conocer este término pequeñito que vemos aquí, que es el mercantilismo. Ya vamos a ver más adelante. Otro de los factores es la política involucrada con lo que es la economía de intereses, porque cada monarquía o toda la monarquía en ese entonces quería manejar todo el poder económico a nivel de toda Europa. La toma de Constantinopla, que esto se dio con la caída del Imperio Romano y el cierre de las rutas terrestres a las Indias. En el siglo XV aumenta la población producto del desarrollo económico. Cuando existe un desarrollo económico, esto se da a base de las diferentes industrializaciones, ¿no? Ahí deja de existir un problema de tasa de mortalidad y aumenta la tasa de natalidad. El momento en que la población aumenta, el desarrollo económico también aumenta. Todo mejora. Estos son los factores económicos principales e importantes que promovieron a la expansión europea. Y también existieron otros factores técnicos, el desarrollo de técnicas de navegación, es decir, al momento de improvisar en sus primeros viajes, uno de los más importantes viajeros a nivel de Europa fue Cristóbal Colón, ustedes ya deben conocer la historia de él. Desarrollo de las técnicas de navegación, nuevas técnicas de navegación, la capacidad de poder orientarse, el poder llegar a las tierras lejanas y que ya fueron descubiertas, el desarrollo de la cartografía, es decir, poder ya plasmar dentro de un papel los mapas, el desarrollo de nuevas embarcaciones, es decir, saber que los mares obviamente tienen algún tipo de, o tienen varias problemáticas para poder transportarse de un continente hacia el otro, desarrollar nuevas embarcaciones mucho más grandes para poder soportar todas las impericias que se tienen desde un viaje hacia el otro. Entonces estos son factores técnicos que influyeron también en el desarrollo y la expansión europea. Tenemos también factores provenientes de la mentalidad de la época. En ese entonces, lo que más eh, imperaba para ese entonces era promover ese desarrollo de la religión, ¿no? De promover la religión, de saber que conocemos nuevos pueblos que no sabemos si tienen nuestra misma religión, nuestras mismas costumbres y promover eso. Pero dentro de eso también tenemos que el humanismo y el deseo de la fama de aventura fue un factor promoviente de lo que es la mentalidad de en ese entonces, los relatos de lugares fantásticos y animales fabulosos. Recuerden que todo lo que nosotros conocemos ya escrito es por relatos escritos de cada una de las personas que pudieron conocer distintos lugares en todo lo que es América, Asia, la India. Científicos recuperan ideas de esfericidad de la Tierra, es decir, que logran identificar que realmente la
Tierra no es ni cuadrada, no es ni triangular, sino es redonda. Misiones que fueron con cartógrafos, historiadores y geólogos que realmente entendieron que la Tierra era de forma esférica, no tenía ninguna otra forma más que la esférica. Y estos fueron factores provenientes de la mentalidad de la época, ¿no? Es decir, que en ese entonces todo era básicamente por llegar a un descubrimiento. Una vez que se llega a determinar este descubrimiento, ya vienen otros factores que hacen que provoquen las colonizaciones y demás, y ya conocemos esa historia. El que les mencionaba yo, los factores religiosos. El objetivo era desarrollar una religión en los pueblos a los que podían llegar, a los pueblos que podían colonizar, y querían que esta religión sea conocida de manera universal, la donación de territorios por descubrir, es decir, que existían también nuevas cruzadas al exterior, la legitimidad de la esclavitud de los infieles, es decir, son las personas que no pertenecen a esa religión, y como conocemos estas monarquías lo que promovían el cristianismo, el catolicismo, todas esas religiones que vinieron a implantar o a imponer acá. Recuerden que ellos que son nativos de América, ellos tenían varios dioses, eran politeístas, ellos vinieron a imponer una religión nueva en nuestro territorio o nuestro continente. Y esto era un factor importante, ¿no? Porque en base a eso pudieron colonizar. Ahora, chicos, hablaba yo de una palabrita que les mencionaba que nos llevó o que nos lleva también a entender de muy buena manera lo que es el capitalismo y es el mercantilismo, ¿no? Y este tiene un origen. Y este origen se da porque, obviamente, se desarrolla en una época en la que la economía europea estaba en transición. Esta transición se da desde el feudalismo, dueños de la tierra, hacia el capitalismo, feudalismo al capitalismo. Cuando hay esa transición es donde ingresa el mercantilismo, donde ahí entre estos siglos, entre el siglo XVI y siglo XVIII, XVII y XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII, ¿ya? Ahí es donde ingresa realmente este mercantilismo. Pero en este contexto se desarrolla este sistema y la principal característica de este sistema fue la creencia de que la riqueza de todas las naciones dependía de la cantidad de dinero que pudieran acumular. Es decir, que si el imperio en este caso español, el imperio portugués, el imperio francés, podían acumular una gran cantidad de riquezas, tendrían el poder a nivel de toda Europa. ¿Ya? Eh, había que vender, por ejemplo, había que vender más y había que comprar menos y lograr producir muchos productos y obtener todos esos productos con más réditos para poder venderse. A esta doctrina, a esta fase, proporcionó entonces la acumulación de varios metales preciosos como son el oro, la plata, el cobre, lo que dio una importancia especial a las diferentes regiones americanas que los producían. Por eso las colonizaciones. Ya no fue solamente por el descubrimiento, sino por colonizar estas regiones americanas que tenían mucho de estos metales, provocaron que los pueblos o las monarquías en ese entonces que necesitaban de toda esa riqueza para poder tener un poder en toda Europa, necesitaban que esas materias primas sean traídas. Entonces, eso es lo que provocó, ¿no? La acumulación de metales preciosos, como les mencionaba, el cobre, el oro, la plata, dio una importancia especial a todos los pueblos o las regiones americanas que producían esto. Y eso fue algo que les hizo brillar el ojo a los europeos para poder ya conquistar a estos pueblos latinoamericanos en esta región. Entonces, de una u otra manera, el mercantilismo lo que hace es que la burguesía sea la gran protagonista de todo este sistema, tanto en este rol comerciante como en el rol de banqueros, porque existían dos, ¿no? Comerciantes y banqueros, llegando a estos a acumular enormes cantidades de dinero, grandes fortunas, lo que da origen a un proceso originario como la ¿acumulación de qué? Del capital. Este es un proceso originario que da origen, perdón, a la acumulación del capital. Ahí surge esta palabrita. Después de que hay esta transición entre el feudalismo y el capitalismo y nace el mercantilismo, surge la acumulación del capital y se convierte en capitalismo. Pocas personas tienen el dinero y pocas personas o muchas personas trabajan para esa persona que tiene todo el poder, los medios de producción, los modos de producción en cuanto al capitalismo.
Y en realidad, al final de cuentas, chicos, entendemos que estos gobiernos, por su parte, favorecen a todo este sistema a través de diferentes tipos de medidas, ¿no? Diferentes tipos de medidas que van a proteger a este modelo, es decir, protegen a los comerciantes y perjudican a todos los extranjeros. Se establecen entonces aranceles, impuestos a todo lo que son las importaciones, de manera que el dinero que entraba a todo lo que es un arco fiscal, que tenía que tener un impuesto y al momento en que salía, de igual manera. Entonces, chicos, hacemos una conceptualización de qué es el mercantilismo y se puede entender como un conjunto de políticas o ideas económicas que tenían como fundamento el mercado. Y decían que la verdadera riqueza de los pueblos estaba en la cantidad de oro o plata que pudieran acumular, como les mencionaba. Con el resto para que esto sucediera, impulsaban las exportaciones y limitaban las importaciones aplicando políticas de tipo perfeccionista, es decir, el cobro de aranceles. Entonces, chicos, por eso decíamos que obviamente es importante más el oro, la plata, que la sociedad. Esta es la sociedad mercantilista, en la que simplemente la mercancía vale más que el dinero. Pero, sin embargo, también fueron utilizadas algunas personas como mercancía, en este caso los esclavos africanos, utilizados como mercancías para los trabajos fuertes. El dinero y la riqueza. ¿Por qué razón el dinero es sinónimo de riqueza? Esto, inclusive hasta en la actualidad, ¿no, jóvenes? La respuesta de los primeros autores mercantilistas es simple. El dinero es riqueza porque es poder de compra. Y esto se da inclusive hasta en la actualidad. Hemos escuchado muchas veces que sin dinero no se puede tener todo o que el dinero a veces no es fundamental. Hay muchas eh, aservaciones acerca de esto, ¿no? Pero podemos entender que en materia mercantilista podemos entender esto, que el dinero es riqueza porque es poder de compra. Si tú tienes mucho dinero, puedes comprar lo que quieras. Simple. Ahora depende mucho de los valores que cada uno tenga como persona y poder entender realmente si el dinero es fundamental en su vida. ¿Es indispensable? Sí, sabemos que es indispensable, pero fundamental, sí o no. Entonces, dentro de este ámbito histórico, mercantilista y la expansión europea, lo que tenían claro los monarcas era esto. El dinero es riqueza porque es poder de compra. Punto. Ahora, el comercio o la economía se convierte de una forma triangular, chicos. Miren, si le ven la forma de triángulo aquí, ¿sí ven? Miren lo que tenemos aquí. Esto es la península ibérica, ¿no es cierto? Monarquía inglesa, portuguesa y española. Miren aquí, tenemos continente africano, tenemos continente americano, Centroamérica y Suramérica. Se conoce como economía o comercio de forma triangular a un sistema, chicos, un sistema de intercambio de productos que se estableció desde el siglo XVI por parte de las potencias que se conocían en ese entonces, que eran monarquías, ¿no? Ya les había mencionado, Portugal, Francia y España. Entonces, su principal característica fue la articulación en torno a tres ejes: la manufactura, que eran producidas en las metrópolis, en las ciudades europeas, y el tráfico de esclavos de África, y las posiciones americanas, ¿ya? En las cuales, por ejemplo, se vendían todos los productos como esclavos, sobre todo, por ejemplo, para trabajar en las plantaciones. En el caso español, se sumó a este comercio la explotación de la mano de obra nativa. En España se sumó la mano de obra nativa, la explotación de la mano de obra nativa, la cual fue una de las principales fuentes de la riqueza del imperio, ¿no? Explotar a la mano de obra de España le sirvió de una u otra forma para poder transformar todo su comercio y mejorar su economía como, como imperio. Leamos esta diapositiva que es iniciado por Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda entre los siglos XV y XVI, a los que en el siglo XVIII se sumó España. En Europa se cargaban los barcos con manufacturas, los cuales las de menor valor eran vendidas en África a cambio de esclavos suministrados. Aquí está. Entonces de España llegaban a África, vendían las más pequeñas manufacturas y las intercambiaban por esclavos, luego regresaban al continente americano. Estos esclavos trabajaban en esto, después obviamente aquí todo lo que producían tenía un valor más grande y lo regresaban hacia España y lo vendían aquí, y por eso surge el mercantilismo triangular.
Está claro, ¿no es cierto? De aquí elaboraban manufacturas pequeñas, sin mucho valor, con los mismos esclavos españoles, y luego estos eran las que tenían menos valor, iban a ser vendidas en África a cambio de esclavos, regresaban a América, producían mucho más cosas y regresaban al continente europeo y lo vendían de manera más cara, más alta, más elevada. Ese era el comercio triangular, chicos. Y este es otro ejemplo de cómo se manejaba el comercio triangular. Chicos, aquí está todo lo que les acabo de mencionar. Miren, de aquí para acá y de aquí para acá. Metales preciosos, oro y plata, productos manufacturados hacia África. Aquí les pongo, esto es un gráfico, ¿no? Es una diapositiva con un gráfico, pero básicamente lo que les había mencionado es que productos pequeñitos llegaban a África y eso les ayudaba, les servía a los africanos y lo que intercambiaban era por esclavos que ellos iban a trabajar en América y luego producían y regresaban a Europa. Pero des en cuenta, chicos, algo muy importante, el valor que perdió el ser humano al ser cambiado como mercancía. Eso es importante de entender. Por una mercancía pequeña, ser cambiado yo como ser humano soy cambiado por una mercancía y sin embargo voy a trabajar. No se sabe durante este trayecto en qué condiciones llego, en qué condiciones voy, si es que estoy enfermo, si es que estoy sano, si es que muero. Hay algunos relatos históricos en los que habla que esclavos morían en los barcos o los que eran enfermos eran botados al mar porque no servían. Llegar acá, trabajar, morir en el trabajo, o si es que sí realmente funcionas, quedarte aquí, sobrevivir, escapar o regresar a Europa y morir. Los esclavos tuvieron un proceso muy cruel, ¿no? Dentro de este comercio triangular. Y después de este término mercantilista surge lo que corresponde al capitalismo, que es un tema que ya vamos a ver más adelante. Eso sería todo, chicos. Eh, Les dejo aquí esta última diapositiva para que entiendan también el concepto de mercantilismo o de mercado, economía de forma triangular. Miren, aquí ustedes pueden ir viendo lo que les había ya explicado, esta economía triangular, cómo funcionó, cómo se trabajó. Entonces aquí está, chicos, de una manera más resumida, y esta sería la clase del día de hoy correspondiente al tema que había mencionado al principio, mercantilismo y la primera expansión europea. Entonces, en la siguiente clase, cuando ya nos veamos, chicos, explicaré un poco más en detalle lo que corresponde a la expansión, a la primera expansión europea, y cómo funcionó, cuántos viajes se hicieron, eso para la siguiente clase. Entonces, chicos, espero que les haya gustado este pequeño resumen. Nos estaremos viendo la siguiente clase. Que tengan una linda semana y cualquier duda o novedad yo ya les voy a explicar en el cuaderno de tareas. Debo dejar una actividad, ustedes revisarán y deben realizarla. Entonces, chicos, que le pasen bien, cuídense mucho y esa ha sido la clase del día de hoy. Gracias.